Entonces ya me confirmaron que podemos ir iniciando la presentación. Le pido a Isabela que por favor la presente. Bueno, entonces bienvenidos a todos. Sé que tenemos algunos estudiantes nuevos, algunos amigos también. Les doy a todos la bienvenida al módulo de urgencias pediátricas presentado por el Grupo de Interés e Investigación en Pediatría de la Universidad del Bosque. Sí, por favor. Isa, la siguiente, por favor. Ya la pasé. Mm, ¿Alguien más se le quedó trabado? Solo soy yo. Voy a tratar de presentar. Chicos, ¿empezamos? Sí, ¿ahí me escuchas? Sí se escucha. Ok, ahora sí. Listo, ahora sí a la segunda diapositiva. Me disculpan el problema de conexión. Entonces, les comentaba, les daba la bienvenida a todos y como sabrán, primera semana la enfocamos en el sistema respiratorio. Entonces habrán visto algunos posts al respecto. Invito a que si no, nos sigan por Instagram y lo revisen. Entonces, hoy vamos a tratar un tema que creo que es bastante importante para todos, nos ha afectado directa e indirectamente, y es la infección por SARS-CoV-2, COVID-19. Lo vamos a enfocar en la población pediátrica. Entonces, nosotros somos el grupo 2B. Quiero darle la bienvenida muy especial a Isabela. Isabela llegó esta semana al grupo. Ella está en cuarto semestre y es miembro activo. Diego Fernando Chaparro, quien nos está acompañando, veremos si se puede conectar, está en este momento de turno, entonces veremos si nos puede si puede participar en la presentación, si no, no hay ningún problema. María José Auchar, quien también está en este momento de turno. Y yo, Alejandro Acosta, de la mesa de junta. Puedes seguir, Isa. Estoy... ¿Cuál tienes ahí? Qué pena. La del... Ya, eso. Entonces, como podrán ver, nosotros, el contenido de esta presentación parte de un punto cero, en donde les compartimos un taller que hicimos nosotros. El objetivo de este era simplemente
teniendo en cuenta que estamos en semestres diferentes, poder, digamos, compartir con ustedes que tuvieran unos puntos claves, sin importar el semestre en el que estén. Para los que pues ya están más adelantados tendrán más facilidades en este. Y espero que lo hayan podido revisar. Toda la bibliografía estaba ahí, artículos incluso resaltados, y al final pues todas las fuentes que consultamos. Hablaremos para comenzar sobre la epidemiología, después fisiopatología, factores de riesgo. Seguimos con la presentación clínica, síndrome sistémico inflamatorio, síndrome de Kawasaki, el rol de las experiencias clínicas. Como verán, todo esto lo tengo en un corchete con casos interactivos que espero que seamos muy participativos y que pues es un caso que está diseñado para irse construyendo entre todos. Puede seguirse. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Entonces, para hablar de epidemiología es muy importante mirar estas tablas. Entonces, acá a la izquierda vamos a tener una tabla que va a graficar el tiempo de inicio de síntomas a reporte en edad pediátrica. Es muy importante saber que de estas cifras, el 84,1% van a ser pacientes sintomáticos y un 15,9% asintomáticos. Esta cifra de pacientes asintomáticos es muy importante debido a que pues, los niños están en constante contacto con sus familiares y pues esto los hace un riesgo para las personas que convivan con ellos y pues los expone al virus. Entonces, acá estas barritas azules van a representar los pacientes asintomáticos y de resto van a ser unos rangos de días y fechas en las que las personas comienzan a presentar sus síntomas. Acá en esta gráfica a la derecha vamos a tener una información por grupo etario en la población pediátrica. Entonces, es muy importante resaltar que la cifra de recuperación es bastante alta y pues también es muy importante resaltar que el rango de edad que más va a presentar hospitalización es menor a un año y pues la cifra de fallecimientos no es muy alta. Entonces, esta va a ser la distribución por edad según la atención del día de hoy. Entonces, en edades pediátricas de 0 a 9 se tuvo 39 niños que ingresaron a unidad de cuidados intensivos y de 10 a 19 hubo 26 niños que ingresaron. Y acá, con respecto a los fallecidos, se puede observar que en edades pediátricas no hubo ningún fallecimiento. Entonces, esta gráfica acá a la izquierda es para mostrar las comorbilidades de los fallecidos en general. Sin embargo, pues es importante resaltar que en niños, como lo más importante, es que va a existir una presencia de obesidad infantil y pues de enfermedades respiratorias, que esto es muy importante cuando se está analizando esta situación. Y ya esta es una distribución por edad en general. Entonces, en edades pediátricas de 0 a 9 años van a haber 23.219 casos y de 10 a 19, 40.603. Y pues también es muy importante resaltar que las edades en las que más se va a presentar son los rangos de 30 a 39 años y en las que menos se van a presentar son los adultos mayores de 90 años y que con respecto a los casos pediátricos, estos van a representar más o menos el 10% del total de casos en el país. Ok, gracias Isabel. Entonces, como les mostró muy bien en esa gráfica Isabela, hablamos de pues una, una infección de cerca del 9 al 10% de los casos. Tenemos que tener en cuenta, Isabela mostraba en una de las diapositivas pasadas, pues una tabla en la que nos segregaban pues por edad y veíamos que los menores a un año son los que mayor probabilidad tienen del ingreso a UCI. Entonces ponía ahí Colombia versus el mundo. Eh, Exactamente, es eso. En cuanto a Colombia versus el mundo y cómo estamos en comparación, hoy en día, si comparamos con los países pues de todo el mundo y sacamos la media, refiriéndome, claro, a la población pediátrica, hemos notado que llevamos un patrón muy similar. Incluso se ha reportado, si con esta misma media, que Colombia tiene una menor mortalidad en esta población. No es, pues la diferencia no es mucha, pero pues es algo a resaltar. Siguiente, por favor. Listo, puedes seguir con la otra.
Ok. Entonces, nosotros en el taller les poníamos un par de preguntas para introducir a la parte de fisiopatología y les decíamos, les preguntábamos a qué cree que se ve la respuesta infecciosa en la población pediátrica. Les hacíamos pues como este enunciado en donde decíamos, esta infección viral tiene como único órgano diana el aparato respiratorio y queríamos que ustedes investigaran si es así, si eso era falso, verdadero, porque sí, porque no. Por otra parte, digamos, muy enfocado a los que, pues, digamos, que están pasando por farmacología, que han visto algo de fisiología, la parte del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que revisaran o pues que repasaran los que ya lo conocen, la EK2. Entonces lo vamos a ir respondiendo. La siguiente diapositiva. Ok, entonces estas preguntas iban, como pudieron haber revisado en los artículos que les mandamos, tenemos diferentes teorías fisiopatológicas. Entre estas, esto toca hacer la aclaración sobre todo en este tema que es el COVID, que hay tantas publicaciones día a día, o sea, es muy posible que lo que estemos hablando en esta presentación no tenga ninguna relevancia, puede ser que no tenga relevancia después. Y por eso mismo invito que cualquier aporte que quieran hacer y nos lo quieran compartir, especialmente a los doctores, eh, pues bienvenida cualquier intervención. Lo que nosotros investigamos sobre las teorías fisiopatológicas, se habla y razón por la que los invitamos a revisar este pues, sistema RAS y la ECA encima con la 1, que es donde generalmente hacemos un enfoque farmacológico a los pacientes más que todos los adultos, donde pues, manejamos hipertensión, tiene pues, repercusiones, todo este sistema, principalmente en cardiovascular, pues, renal, entre otros. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la importancia? Pues resulta que esta enzima, la EK2, tiene unos receptores. Estos receptores hay estudios que vienen de varios años atrás cuando presentamos el SARS-CoV-1, el primo hermano del SARS-CoV-2, es decir, el COVID que estamos presentando hoy en día. Y desde ahí vienen adelantando estudios en donde nos dicen qué relación tiene. Pues es que han visto que ambos SARS-CoV se unen a esos receptores, ¿sí? Y eso nos explica, si revisamos más, ahorita les vamos a mostrar un diagrama al respecto, dónde están esos receptores. Pues vamos a ver que no solo están en pulmón, como en la pregunta anterior de falso verdadero, y eso, mientras que vamos investigando dónde está cada receptor, dónde predomina más, nos va a ir hablando de la presentación de casos, la presentación del caso clínico, cuáles van a ser los síntomas y signos y en dónde específicamente, en qué sistemas va a ser más relevante. Entonces, justamente con esto que les venía diciendo también, que no se me pasara, la presencia de una proteína transmembrana, que es la TMPRSS, esa es la abreviación, se refiere a la proteína transmembrana, y esto va a ser un punto de anclaje que también viene siendo identificado desde estos estudios desde hace tiempo. Y es lo que explica la parte de la fisiopatología. Entonces, ¿por qué en los niños es diferente? Inicialmente se hablaba que los niños tienen una menor expresión enzimática en el pulmón. Ahora, eso viene siendo hoy en día algo un poco más controvertido, ya que en los últimos estudios nos están hablando de que, eh, no todos, pues algo como poco coherente con esto. No, hay estudios donde incluso en los adultos mayores presentan el patrón contrario. Entonces es algo a discutir y a revisar. Por otra parte, está el predominio de respuesta TH2 y altas concentraciones de la interleucina 1B plasmática, a diferencia de los adultos que presentan generalmente la 6. ¿Y qué se describe acá? Básicamente que cuando nuestro virus SARS-CoV-2 entra, o sea, se pega a, pues entra al organismo, mejor dicho, hay una respuesta natural que tiene el cuerpo y es pues traer todos los
anticuerpos para todo el proceso de, recono de reconocimiento y bueno, todo el proceso que hemos varios ya visto en semestre que se llaman anticuerpos no neutralizadores. Como le dice su nombre, básicamente estos son, por decirlo así, pues los anticuerpos que hacen como algún tipo de máscara, de disfraz, dejan que nuestro virus entre al espacio intracelular y se describe algo, si recuerdan, creo que todos desde el primer semestre hemos oído del concepto de, perdón, un segundo, de piroptosis. Se refiere a una apoptosis, con la diferencia, es parecido en cuanto al mecanismo, a diferencia de que esta pues no es controlada y resulta en una cascada que se ha descrito como una tormenta, no, una tormenta de citoquinas, lo cual va a ser muy importante cuando hablemos de los síndromes que se han asociado al COVID, ¿sí? Entonces, eso es otro mecanismo fisiopatológico descrito. Hay otros, como ponemos en la tabla, que tienen que ver, nos hablan de la exposición, que nos da eso, pues este patrón, que yo creo que es algo a evaluar y veremos justamente en este periodo en el que estamos viviendo de mitigación, donde vamos a comenzar un proceso en donde nuestros niños van a volver al colegio, y creo que cuando saquemos reportes de eso, que creo que ya se vienen reportando en diferentes países, vamos a poder determinar si esto realmente es una teoría válida o descartable. También se describen, pues hay muchos procesos, muchas teorías. Estas son algunas de las principales que les dejo. Siguiente, Isa. Como nosotros les pusimos este artículo me pareció súper interesante, describía muy bien el proceso fisiopatológico en los principales órganos. Si ven en esa imagen, divide, digamos, donde más se presenta. Veníamos hablando y les preguntaba en la guía, o sea, ¿por qué cree usted que lo de falso verdadero, si hay un componente extrapulmonar en pues, en esta patología? Y si revisan el artículo, pues van a ver que la respuesta era falso y que no es el único componente. Claro, estamos en la semana que digamos toda la parte respiratoria, pero hay otros componentes. Acá pueden ver cómo los receptores se encuentran a nivel, yo no veo también en la pantalla del celu, pero espero que ustedes sí. Vemos ahí en el epitelio de las mucosas cómo está presente. También en el alveolo, es el segundo esquemita que vemos ahí, específicamente en los neumocitos tipo 2, si recordamos la fisiología, los que estén viendo fisiología en este momento, de los neumocitos tipo 2, van a tener como principal función, entre varias y todas sus características, de determinar la secreción del surfactante pulmonar. ¿Qué pasa si tenemos, si no se produce, si como tal hay un daño de esta célula y pues en general de esta membrana? Simplemente es que se va a perder la permeabilidad de esta barrera, por lo que va a pasar, digamos, este líquido, ¿sí?, al componente alveolar. Y básicamente eso nos va a hablar de las neumonías que clásicamente se vienen describiendo desde el principio de la pandemia, de los primeros casos, que se hablaban de neumonías, pero no sabían por qué. Entonces, más o menos ahí lo vamos asociando. ¿Qué más? En el riñón, ¿dónde se presenta? Presentamos estos receptores, si ven ahí, tanto en el glomérulo, que está señalando Isabela, más que todo en el conducto, en el túbulo contorneado proximal, y también con menos número en el túbulo contorneado distal. ¿Qué va a significar esto? Vienen descripciones que voy a hablar más adelante, como lo son la hematuria, es decir, una lesión renal aguda que puede ser explicada por eso.
En este esquema no se muestra, pero si leyeron, teníamos otros, digamos, otros lugares donde se presentan estos mismos receptores. ¿Cuáles son estos lugares? El intestino delgado, se viene escribiendo, y algo que resulta, pues, como algo extraño para muchos, que no nos imaginamos que puede tener este tipo de repercusiones, es a nivel dérmico, específicamente en la epidermis, ¿cómo se dice esto? En el estrato basal. Estos son los principales lugares donde tenemos eso. Y si nos ponemos a pensar, pues si no solo está en pulmón, si no solo está en riñón, donde podemos ir analizando como toda esta relación a eh, a la presentación clínica, ¿sí? Puede seguir, Isa. Les traemos un caso hipotético, espero que presten mucha atención. Les pido a todos, esto no es, este va a ser, si vieron bien en la parte de epidemiología, van a notar que este no es un caso típico, pero el propósito de este caso es que reconozcamos, digamos, estas presentaciones, ¿vale? Ustedes me pueden preguntar, nos pueden preguntar, incluso los doctores si quieren responder a lo que ustedes querían que podría presentar el paciente, pues me parece súper válido. El caso hipotético es el siguiente. Usted es un pediatra de turno del hospital de cuarto nivel en la ciudad de Bogotá. Ingresa paciente por urgencias pediátricas a las 2 de la mañana del 4 de septiembre. Siguiente. Okay. Eso, datos personales. Entonces acá les damos los datos personales, los pueden revisar así rápido. Lo importante, creo yo, la edad, de tenerla en cuenta, 5 años, 6 meses, sexo femenino, Bogotá, pues escolar. Es importante pues siempre poner, si viene acompañada, siendo un paciente menor de 18 años, pues por todos los ámbitos médico-legales, igual pues viene por urgencias. Viene acompañada por Juliana Blanco, quien es su madre, ese es el parentesco, nos reservamos la dirección y el contacto. Siguiente, por favor. ¿Ustedes ya están viendo la siguiente? ¿Aló? No, Ok, Alejo, todavía disculpen. ¿No? Isa dice que ya está en motivo de consulta. Se quedó datos personales. ya. Listo, motivo de consulta, lo que nos dice la mamá de nuestra paciente es que a mi niña le falta el aire. Acá pues lo pueden ir asociando a qué creen que es. Enfermedad actual es una, como decíamos, una paciente femenina, 5 años, y que ingresa al centro de urgencias pediátrico con un cuadro de 3 días de evolución consistente en disnea, es decir, dificultad respiratoria, tos seca, odinofagia, dificultad para tragar, diarrea, fiebre, y pues una fiebre no cuantificada. La informante refiere disnea progresiva en las últimas 24 horas, acompañada de dolor torácico generalizado con fases de dolor, rinorrea bilateral y esputo mucoide blanquecino, tratado con salbutamol sin mejoría del tratamiento. Si quieren preguntar algo más para ir añadiendo el caso, en cualquier momento pueden prender el micrófono y van preguntando. Ok, entonces sigo con antecedentes. Presten atención a esta parte porque queremos hacer el ejercicio de relacionar los factores de riesgo y que ustedes puedan identificar algunos. Van a ver que presentaba varios. Entonces, personales patológicos, nuestra paciente tuvo una comunicación interauricular diagnosticada a sus 2 años con cierre espontáneo, asma exposicional al frío y faísmo diagnosticado hace 1 año. Acá, si quieren, explicamos mejor esta parte, y es básicamente que esta paciente hace 1 año tenía astenia, adinamia, es decir, y recurrió al servicio pues, de urgencias porque le parecía normal a la mamá, y en todos los exámenes que le hicieron se dieron cuenta que tenía una anemia secundaria pues, a un déficit, una disminución en la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Lo que nos referimos acá es que le diagnosticaron un favismo, pues
por esta condición que recordamos que nos causa una anemia hemolítica. En quirúrgicos nos refiere a hospitalarios. Fue hospitalizada hace 6 meses por una infección de vías urinarias altas de tipo complicada. Farmacológicos, pues justamente por lo del asma. Eh, Usan salbutamol inhalado de 0,2 microgramos, equivalente a 2 puffs, según las necesidades, generalmente por la mañana cuando sale del colegio y hace mucho frío. Inmunológicos, trae la ficha de vacunación al día, transfusionales, a pesar de lo de la anemia que les contaba, eh, niega, niega transfusiones y traumatismos. Familiares, atención a esto, el tío falleció hace 6 años por neoplasia intracraniana y el padre está en casa por alta sospecha de contagio por COVID-19. Si hay algo que quieran preguntar, pues bienvenido. Yo quería agregar una cosita ahí con respecto a esos antecedentes. Para efectos prácticos y de la academia vamos a omitir ese padre en casa por alta sospecha de contagio por COVID-19 para que podamos hacer, digamos, como la catarsis de toda la historia clínica y poder pensar en otros diagnósticos diferenciales, porque digamos que cuando nos dicen alta sospecha de contagio por COVID-19, entonces lo primero que se nos viene a la cabeza es, bueno, está contagiado y tiene COVID-19 y por eso son los síntomas que trae el menor. Entonces es importantísimo, tratemos de dejar esto de lado y vamos a pensar en más diagnósticos diferenciales ahorita más adelante que vayamos a hablar de ello. Listo, Diego, muchísimas gracias por la aclaración y ya nos resolverás esas dudas más adelante. Eh, Revisión por sistemas, entonces síntomas generales, pues refiere más bien astenia, dinamia, cambios en el apetito, fiebre no cuantificada. Cardiopulmonar, un dolor torácico generalizado sin irradiación de 24 horas de evolución asociada a disnea. Tos sin expectoración, refiere labios ligeramente morados, sin cambios en coloración, de cuerpos unguiales. Acá digestivo, pues un 4x1 en el hábito digestivo, deposiciones blandas, acuosas desde hace 3 días, odinofagia, náuseas, emesis de contenido alimenticio. El genitourinarios tuvo cambios en la coloración de orina, la presentó rojiza y algo turbia. Hubo una disminución en el hábito miccional, antes era de 3x2, es decir, iba 3 veces en el día y 2 por la noche, actualmente desde hace una semana es de 2x1. Neurológicos, hematológicos, la mamá de la paciente pues no le prestó mucha atención a eso, no refiere, pero lo tendremos que evaluar en el examen físico. Ok, entonces me gustaría que, pues antes les voy a decir los factores de riesgo y si identificaron uno, les pido que por favor prendan el micrófono y hacemos el ejercicio de pues, que nos digan qué vieron en la paciente, pues, especialmente en los antecedentes. Entonces, principalmente se vienen describiendo bastantes factores de riesgo en la población general. Sin embargo, en estos pacientes que han requerido hospitalización, se ha hablado, según los archivos los casos que hemos investigado, se habla de principalmente factores de riesgo cardíacos, específicamente eh, perdón, se me fue el nombre, y oncológicos, claro, acá haciendo la aclaración de que pues en oncológicos y otros pues que lo requieran, farmacológicos también entraría como inmunosupresores. Y acá viene una pregunta que antes le quisiéramos hacer a los doctores, y sería, o pues si alguien nos quiere responder del grupo, y es que nosotros revisamos en varios artículos y en algunos de ellos nos hablaban del asma, que uno pensaría, pues o por lo menos yo, pensaría que es un factor de riesgo como bastante claro, pero viene, según los reportes que hemos visto en todo el mundo, o por lo menos los que buscamos, no lo relacionaban casi y hacían como la anotación. Si de pronto algún doctor o alguien que haya estado en la práctica nos quiera decir lo que ha visto con respecto a esto. Ok.
¿No hay? Bueno, o si quieren seguimos con el ejercicio de alguien que nos diga qué factores, sé que la pasamos un poco rápido, de pronto dice si te puedes devolver a los antecedentes, que alguien nos identifique algún factor de riesgo. De pronto la CIA. Perfecto. ¿Quién dijo eso? Alejo, yo. Ah, Gus, muy bien. La CIA, decíamos que malformaciones congénitas viene siendo una predisposición. Muy bien. Con respecto, por ejemplo, hablábamos del flavismo y explicaba algo. ¿Creen que ese sería un factor? Pues estaba viendo que en el favismo hay destrucción de los glóbulos rojos y como sabemos que, bueno, si lo enfocamos hacia COVID, es una enfermedad que tiene una respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, pues no sé si de alguna manera por ese lado podría estar relacionado como factor de riesgo. Exactamente, exactamente. Pues a eso nos referíamos en el caso. Muchas gracias, María. Quisiera preguntar si el Muy bien. asma con exposición al frío está, ¿Está qué, perdón? sí puede ser factor de riesgo. Sí, justamente como lo decía antes, yo ponía ahí la interrogante porque según algunos estudios nos hablaban, ahí ponía, ¿y qué pasa con el asma? No sé si de pronto al final la doctora invitada o pues alguien que haya visto, como les decía, algún caso en la vida real pueda de pronto decirnos si realmente ha notado pues que hayan, digamos, que lleguen muchos pacientes con antecedentes de asma que realmente pues que tengan relación con COVID. Entonces lo dejamos de pregunta, por lo que te digo, en algunos casos como que también me interrogan, pero Bueno, muy bien. factor de riesgo y pues no soy médica ni estudiante de medicina, entonces por favor corríjanme, pero busqué aquí que el favismo también como que puede ser empeorado por, o sea, un precipitante es el consumo de aspirinas que pues pueden ser usadas y hay gente que las está recomendando como para manejar síntomas Exactamente. del COVID. Perfecto, muchas gracias, Luciana. Justamente es algo que queríamos que tuvieran en cuenta en el caso, y es que, digamos que como la paciente ya trae pues la presentación de esta enzima es bastante baja, hay algunos factores como los farmacológicos que van a predisponer a esta misma y que nos va a generar pues una anemia. Por lo tanto, va a ser muy importante. Muchas gracias, así es. Entonces, y muy bien. Ahí tenemos que me hizo la corrección Diego. Pues si tuviera, perdón, ¿me escuchan, verdad? Sí. El de que el tío tuvo cáncer, de pronto no es que como tal la paciente lo tenga, pero pues es algo siempre a tener en cuenta. Y creo que podemos seguir. Listo, entonces el examen físico, paciente en regular estado general, orientado en espacio, tiempo y persona, febril al tacto, deshidratada, colaboradora con signos de dificultad respiratoria, signos vitales, presión arterial de 85, 48, está algo hipotensa para pues teniendo en cuenta el presentil de edad en el que está. La frecuencia cardíaca está en 115, está taquicárdica, la frecuencia respiratoria está taquipnéica con 25 respiraciones por minuto. Aquí comprobamos, pues cuantificamos la temperatura a 38.5 grados centígrados, un peso de 25 kilogramos, talla de 115 centímetros, correspondiente a un índice de masa corporal de 14.4, ojo a la saturación que está en 85 al 85%, y pues el ácido no está hospitalizado todavía ni en UCI, entonces está al 21%. Entonces, no sé si alguien
esta parte era como para armar el caso. ¿Qué creen ustedes según lo que encontramos? O sea, ¿qué buscarían y qué esperarían encontrar? Si alguien de pronto que está en quinto, sexto, que está viendo especialmente esta parte de historia clínica, que tiene con estos conceptos súper frescos, nos quiere ayudar, está súper bien. Si no, cualquier miembro de la reunión les puede participar. Es importante que tengan en cuenta, chicos, que, o sea, estos ejercicios tienen que irse aprovechando porque cuando lleguen ustedes a las revistas en los hospitales, pues hay que empezar a pensar con respecto a las diferentes cosas que nos mostraron anteriormente el caso clínico para ir pensando y decir, bueno, esto me llama la atención, esto me llama también la atención y vamos juntando cosa con cosa para poder buscar diagnósticos que puedan, digamos, como dar razón a lo que le está pasando al paciente. Entonces, o sea, no importa que estén en cuarto, quinto, sexto, de todas maneras ustedes se dan cuenta en la historia clínica y en los antecedentes, en todo lo que nos presentaron anteriormente, que hay cosas que definitivamente uno dice, uy, esto definitivamente me llama la atención. Entonces, al menos participar y decir precisamente eso, lo que les llama la atención. Bueno, Pues ahí se podría decir que está hipotenso. Así es. ¿Y por qué crees, digamos, Pues la, por qué crees que está hipotenso o qué importancia crees que tenga eso? que puede, no sé, pues puede significar alguna patología como un shock séptico. Exactamente, esa es una muy buena respuesta. Tenemos que tener, comenzando porque la paciente está deshidratada, podemos preguntar, digamos, los pliegues. Creo que la presentación pasada nos venían hablando de hacer el pliegue abdominal, me corrigen, bueno, el nombre, para los bebés, ver si está deshidratado, digamos, lo podemos orientar por ese lado, que esté hipotensa. Como tú decías, creo que más importante aún, el shock séptico es una de las complicaciones principales que estamos viendo en estos pacientes. No son muchos los también, que se complican, pero los que tienen complicaciones y que se está describiendo en todo el mundo. ¿Sí? ¿El qué? no, perdón, pensé que había habido una. Tranquila, tranquila, tranquila. No, pues también en cuanto a los otros signos vitales, la frecuencia cardíaca está alta, la frecuencia respiratoria también y tiene una saturación baja. Entonces, pues eso también es factores a tener en cuenta como en cuanto a urgencia del caso, ¿no? Exacto, María, muchas gracias. Justamente si vemos, digamos que esto es lo típico, que la frecuencia cardíaca esté aumentada, como lo decías muy bien, la respiratoria igual, tiene una taquipnea, taquicardia, y pues la fiebre que cuantificamos, excelente. Y pues un factor muy importante que les decía que ojo pues a la saturación, que estaba baja. Sí, muy bien. Eh, Hola, ¿me escuchan? Hola, sí, te escuchamos. Qué pena, bueno, de pronto estoy mal, pero, o sea, yo creo que también sería posible pensar en una nueva infección de vías urinarias, pues en este caso sería complicada teniendo en cuenta que la paciente tiene un antecedente de hospitalización por la misma. Y pues eso explicaría también un poco por qué está alterado pues tanto el sistema respiratorio como el cardíaco. Y pues como para añadir un agravante, también puedes tener en cuenta el antecedente de asma, que también podría como estar, bueno, repitiendo, agravando un poco más también ese componente respiratorio. Y Muy bien, Rosa. Exacto. Ese es un muy buen diagnóstico diferencial que había pensado justamente. Y como lo dijiste, ella no recuerdo si, o sea, hace 6 meses, un año, tuvo una infección de vías urinarias alta. Esa pues es complicada comenzando por la edad. Eh, y suele, digamos que uno de los que si lo relacionamos también ahí, es, bueno, la fiebre
y pues signo, ¿no? La fiebre que presenta ahora, pensando en que pues que tiene una reinfección, una recidiva, pues puede ser cualquiera de los casos. Por otra parte, recuerden que hay un componente pues de urinario y pues de vías altas, que en este caso sería renal, que está orinando sangre. No sé si lo recuerdan. Entonces es justamente el ejercicio que quería hacer, además de enfocarnos no solo en pues, ver esto como algo muy amplio, porque pues esta paciente tenía un poquito de todo, ¿sí? Entonces, muy bien, fue un muy buen análisis. Hola niños, qué pena interrumpirlos. Bueno, solo les quería recordar, me recuerdan porfa, la edad, tiene 5 años, ¿cierto? Sí, tiene 5 años y 6 meses. Bueno, es importante que recuerden que los signos vitales son un poquito diferentes en los niños. Entonces, dependiendo de la edad, vamos a tener los signos vitales. Entonces, en un niño de 5 años, entre 20 y 30, la frecuencia respiratoria está normal. Y la frecuencia cardíaca se puede decir que 120, hasta 120 se podría considerar normal. Entonces es muy importante que siempre recuerden que en los niños todo es diferente, incluidos los signos vitales. Pues la temperatura sí normal, como en todas las personas. Y la saturación pues también está súper bajita, es muy importante tenerlo en cuenta, pero la frecuencia cardíaca y la respiratoria sí estarían normal para la edad. Entonces es importante recordar eso porque pues si a uno se le dificulta un poquito a veces y olvidamos que es diferente, pero pues para que tengan en cuenta que igual la idea es hacer una charlita también o una revisión de cómo las cosas, como signos vitales y demás, para que después lo tengamos claro, pero quería recordarles eso. En los niños es diferente, ¿listo? Listo, ahí sí la embarré yo. Muchas gracias. Tranquilo, no te preocupes, igual para que todos lo tengamos Gracias. claro, ¿listo? Bueno, ¿Puedo súper. opinar? Yo soy la doctora Gira Torres. ¿Puedo opinar? Claro que sí, doctora. Recuerden que la Organización Mundial de la Salud tiene una mnemotecnia que promueve para poder definir rápidamente la taquimia, que es 60, 50, 40 y 20. 60 que iría hasta los 12 meses, después de esto 50 que iría hasta más o menos los 60 para, perdón, 60 para el neonato, 50 hasta los 12 meses, 40 hasta los 5 y por encima de los 5 años, 20, como podría considerarse incluso taquimia en el adulto. Entonces es una mnemotecnia sencilla que la promueve para neumonía, para bronquiolitis, para dificultad respiratoria la Organización Mundial de la Salud. No, era solo eso que quería intervenir. Doctora, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Doctora, le quería hacer una pregunta. ¿Aló? ¿A quién? ¿A mí? Sí, claro. sí, doctor. Es que no sé si escuchó una parte en la que hablábamos de factores de riesgo. Encontramos en algunos artículos pues el asma, que digamos, no sé, a mí se me ocurre que sería un factor de riesgo como sí o sí, pero cuando hacíamos la revisión, encontrábamos que en los pacientes que pues eran hospitalizados, factor de riesgo para hospitalización, hago la aclaración, como que no han encontrado que no se ha presentado mucho. ¿Eso sí es verdad o usted no sé si ha tenido, digamos, ha visto ese patrón o qué opina? No, creo que la doctora no escuchó. Una pregunta. ¿Factor de riesgo para qué? ¿Factor de riesgo para qué? ¿Para hospitalización? ¿Por qué condición? ¿Para ir a UCI? Sí, ¿Para hospitalización? justamente,
Sí, qué pena es que mi internet de seguro no está funcionando muy bien, no me escucho. Me refería a un factor de riesgo para hospitalización. Sí, por eso, pero ¿para qué condición de hospitalización? Es un factor de riesgo para hospitalización por Ah, bueno, neumonía. para que estos serán unos para ingreso de cuidados intensivos. Ah, bueno, no, es que Y creo para, que sí, hay que poner el paciente asmático en el contexto, porque digamos que para riesgo de falla ventilatoria, pues estaría cualquier enfermedad crónica respiratoria, ¿verdad? Eh, Porque claro. estos niños tienen alterada su capacidad funcional, pulmonar, porque la doctora no está aquí, la neumóloga. No, pues no sé. Ay, no, aquí creo que tenemos a la experta y yo creo que la doctora podría interactuar muchísimo más con nosotros. Bueno, yo termino mi idea, pero atrevidamente lo hago delante de la neumóloga. Pero No, no, muy bien. tendría yo que decir, ¿qué diría yo? Y haría un enfoque desde la Integral, pediatría, como lo plantea la IEPI, que cualquier enfermedad pulmonar de base será un factor de riesgo para un niño enfermar pulmonalmente, enfermedades infecciosas, ya sea neumonía, ¿verdad? Y los niños con alteraciones respiratorias tipo asma, pues tendrán más riesgos frente a una condición aguda de llegar a requerir un manejo en la unidad de cuidado intensivo. Yo quisiera así que la doctora nos complementara pues un poco más. Okay. Sí, pues básicamente para los pacientes con asma, los criterios de factor de riesgo, por decirlo de alguna manera, que nos deben alertar y que debemos estar todos atentos, es si ha tenido previamente ingresos a la unidad de cuidado intensivo, si ha tenido requerimientos de intubación orotraqueal por crisis, si ha tenido exacerbaciones en los últimos 12 meses y alguna de esas crisis que se han tratado en casa ha sido mayores a una por mes. Dentro de la historia y la revisión por sistema, solamente noté que había lo del dolor torácico, aunque no tiene factores de riesgo así al interrogatorio, sí llega desaturada y tiene además una frecuencia respiratoria que está en el límite para su edad, como bien lo decía la doctora Gira por la definición de la OMS, tendría criterios ya de taquipnea y la presentación faltaría ver la exploración física que se encuentra. Sí, exacto. Muchas gracias, doctora. Sí, justo No, con estamos gusto. haciendo como, ¿perdón? Eh, bueno, decía que estamos haciendo como el ejercicio. Como pusimos como varias cosas y bueno, lograr los otros hallazgos. Bueno, entonces acá les traigo esta tabla, es de la Asociación de Infectología Colombiana, si no estoy mal. Y bueno, lo que quiero mostrar acá es en cuanto a las pruebas diagnósticas para COP-SARS-2. Como ya habrán escuchado, bueno, acá les traigo No para estás, comenzar el eje X. disculpa, pero no estás compartiendo la pantalla. Se te perdió la presentación. Ah, vale, gracias. Yo sí la veía, doctora. Yo también la estoy viendo. Yo también la veo. Doc, ¿nos confirma si la ve? Sí, gracias, ya la vi. Vale, muchas gracias. Les recuerdo cualquier aporte que nos quieran hacer, en cualquier momento pueden intervenir. Les decía entonces, en el eje X podemos ver pues los días, tomando el día 1 como el día de contagio. Podemos ver ahí que entre los, qué pena, yo no voy a cancelar, entre los 5 a 7 días tenemos, digamos, acá lo clasifica por síntomas, entre, pues, digamos, digamos que sin mayor complicación, los que requieren tal vez hospitalización y los que requieren ya pues, un ingreso a unidades de cuidado intensivo con los síntomas y signos correspondientes. Podemos ver también pues la resolución del caso en los tiempos que menciono ahí y si ven pues en la izquierda vemos las diferentes pruebas diagnósticas que podemos usar para esto. Entonces es importante reconocer como punto de corte aproximadamente según estos guías al día 10
eh, de, pues primero entender cómo la presentación de síntomas en ese corte y a la vez saber qué es lo que debemos pedir, si debemos pedir una PCR, una RT-PCR, o debemos pedir pues las inmunoglobulinas pues G y M correspondientes, ¿sí? ¿Cuál es la importancia? Pues esto tiene que ver con la sensibilidad y especificidad de cada prueba. Hemos visto, pues se describe que la PCR se debe pedir entre digamos, las recomendaciones que hacen, es que si presenta síntomas, lo correspondiente a la línea que les doy el corte de 10, me corrigen si cualquier equivocación con respecto a esa información. Las PCR, si tienen tan buena sensibilidad y especificidad, pues por el hecho de que cuando va pasando el tiempo, especialmente para estos pacientes que tienen los asintomáticos, que vamos a diagnosticar después digamos, por temas epidemiológicos o cualquier otra razón, podemos ver que se presentan, está en tiempo, en el eje X, pues es más duradera. Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta. Vamos a ir pasando más rápido las diapositivas para lograr terminar. Les decía, las presentaciones clínicas se han descrito pues como principal la presencia de fiebre, disnea, fatiga y tos. Y les decía, se trata de solo un componente pulmonar y pues la respuesta sería no, porque si pones la siguiente diapositiva, vemos estos artículos, los sacamos del New England Journal of Medicine. Estos son estudios que se realizaron en los principales focos de pandemia para cada momento. Creo que es el italiano y podemos ver la presencia, y si relacionamos la parte de la fisiopatología, podemos entender con estas teorías que tenemos la presentación de estos receptores en los diferentes órganos, en diferentes partes del cuerpo, pues la expresión. Vemos que no solo se trata de un componente respiratorio, sino también de un gastrointestinal, donde pues la paciente presentaba alguno de estos. También neurológico, principalmente la cefalea, es decir, el dolor de cabeza. Incluso se describe pues el linfedema, que es más típico en adultos, acá pues en solo un 6% de los casos, entre otros que pueden analizar ahí. También cabe destacar el componente que les decía que sería el de la dermatológico, que les tengo una explicación adelante. Sigue, por favor. Acá nuevamente, este es este sí es el italiano. Podemos ver algunas relaciones al mismo. Presenta pues la presencia de fiebre, tos, los típicos. Vamos a seguir por temas de tiempo, por favor. Entonces, les ponía en las preguntas que les hice del taller sobre los sabañones. Entonces, si revisaron, se viene este artículo, nos hace la explicación de que, les cuento rápidamente, en Italia, pues en su pico de pandemia, los dermatólogos especialmente encontraron como hallazgos incidenciales la presencia de estos típicos, pues, los sabañones, que es la misma perniciosis. Son estas lesiones que les muestro acá en las imágenes, y destacaba que siempre se presentaba en los pies. O sea, se presenta tanto en pies y en manos, realmente tiene que ver con el tema de temperaturas como extremas como el frío, pero se dieron cuenta que todos estos tenían una relación con COVID cuando aparecen las pruebas que mencionaba positivas. Y esto, pues como dato curioso, todo esto se fue a enterar por una red algo así como una red de WhatsApp que comenzaron a compartir por todo el mundo desde Italia, y fueron compartiendo a Estados Unidos y pues varios países donde fueron diciendo, sí, yo acá también estoy encontrando lo mismo. Los dermatólogos se enfocaron mucho en esto y lo están relacionando. ¿Y cómo se explicaría? Por la fisiopatología, según esa teoría, pues creo que es bastante válida si lo vemos así, por la presencia que les decía de estos receptores en el estrato basal de la epidermis. Siguiente, por favor. Entonces, aquí íbamos a hacer un análisis del caso, pero sigue, por favor. No sé si Diego quieras hablar de esto. Diego, ¿estás ahí?
Bueno, aquí lo que queríamos presentar es precisamente lo que tiene que ver con el síndrome inflamatorio multiorgánico que se describió con respecto a todo lo que tiene que ver con la pandemia COVID-19. Entonces, aquí en estas diapositivas que vamos a presentar, la OMS saca algunos criterios que tenemos que tener en cuenta para poder sospechar que se esté presentando este síndrome. Entonces, las edades que se contemplan es de 0 a 19 años, que haya fiebre mayor o igual a 3 días, que recordemos que en nuestros servicios de urgencias la presencia de fiebre pues es muy común encontrarla. Y adicionalmente pues dos o más de los siguientes que encontramos ahí, como el rash, la conjuntivitis, signos inflamatorios mucocutáneos, hipotensión, shock. Digamos que la mayoría de cosas que nos nombraron anteriormente con respecto a compromiso de los diferentes órganos. Siguiente. Adicionalmente, pues unos marcadores de inflamación elevada como la PCR, procalcitonina o la velocidad de sedimentación. Eh, Adicionalmente, que no haya evidencia pues de alguna infección en curso que me esté como que me dé respuesta a la clínica que estoy viendo en el paciente. Y pues ya finalmente pues la evidencia de SARS-CoV-2 con alguno de los que vemos, con algunos diagnósticos serológicos eh, o de los test que tenemos disponibles para poder hacer el diagnóstico de SARS-CoV-2. Siguiente. Entonces traemos a colación ese síndrome porque es muy parecido a los criterios o al síndrome de Kawasaki, que es uno de los síndromes más comunes en los menores de 5 años con respecto a vasculitis. Entonces, si se dan ustedes cuenta aquí, la mayoría de las cosas que tenemos acá en los criterios de Kawasaki son muy similares, casi los mismos del síndrome sistémico multiorgánico. Entonces, digamos que este año, a partir de la pandemia, empezaron a aparecer, digamos, como muchos niños, población pediátrica con síndrome de Kawasaki, pues porque se parecía mucho, pero entonces muchos niños por encima de 5 años. El síndrome de Kawasaki por lo general es en los menores de 5. Entonces dijeron como, bueno, esto no puede ser. Entonces comenzaron a hacer las asociaciones y se dieron cuenta que definitivamente pues era SARS-CoV-2 lo que estaba produciendo estos síntomas. Entonces, digamos que es para tener en cuenta, por ejemplo, estos dos diagnósticos diferenciales eh, porque pues son muy parecidos. Entonces, tanto en la clínica como en los laboratorios. Siguiente. Se acabó. Nos falta el manejo. Listo, entonces rápidamente acá les teníamos como algunos criterios de de estos, específicamente para, claro, la pediátrica, estos de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y de Cuidado Intensivo, que pues ahí dice confidencial, pero esto está pues citado y claramente ya lo tienen publicado. Mm, entonces acá les traemos algunos de los signos de alarma, eh, como realmente en este momento no lo puedo leer desde el celular, pero ahí se los dejo y por temas de tiempo y para seguir a la última parte, pues, espérate, hacer un poquito antes. Entonces acá, básicamente nos muestra los signos de alarma, que son criterios para la hospitalización pues en unidades de cuidado intensivo. Importante, ahí nos dejan los que pues no hablamos en el momento de los paraclínicos idealmente que se deberían pedir. Eh, Destacan pues relacionado a toda, digamos, parte de la fisiopatología que hablábamos, todos y pues relacionándolo con laboratorio, pues lo que podría presentar y la manera en la que lo determinamos. Y ahora sí creo que podemos seguir, Isa. Ahí pues les dejamos eso. Algunas clasificaciones que hacen, pues que encontramos en estas guías el manejo, pues la cuantificación mediante una PAFI y mediante una pues SAFI resultan ser bastante convenientes para pues las clasificaciones. Y para nuestra última parte, por temas de tiempo, sí, Isa.
le decimos una frase que me gusta mucho y es la experiencia es la madre de las ciencias. Por lo tanto, nos gustaría que nuestras doctoras y pues todo aquello, a todos los que acá hayan tenido la oportunidad de pues tratar con pacientes nos hablen, no sé si nos quieren compartir sobre lo que han visto, el manejo, pues teniendo en cuenta también que esta es una patología que les decía al principio, lo que les estamos hablando hoy posiblemente pues no sea lo mismo de mañana, y realmente es la clínica y la experiencia la que pues nos da pues el conocimiento. Entonces le doy la palabra a las doctoras o quien quiera. No, pues primero que todo quiero felicitarlos por esta iniciativa. Me parece que el aprendizaje basado en casos clínicos, así en ocasiones sean de esta complejidad, pues ayudan e ilustran mucho para el aprendizaje. Nosotros hemos visto en lo que va corrido de la pandemia, casi cerca de 100 niños con COVID positivos hasta ahora, y tenemos una incidencia mucho mayor, como se ha visto en las estadísticas, pues en el grupo menor de 1 año, y de los que más graves están, pues son aquellos que tienen comorbilidad, especialmente los cardiópatas y los que tienen inmunosupresión. Tenemos un grupo especial también, que son los pacientes que están inmunosuprimidos por cáncer, y esos, a pesar de que han tenido infección, algunos han podido superarla sin ninguna complicación, y parece que eso depende de factores individuales y de respuesta a la infección. Respecto a mi grupo en especial, que son los pacientes con asma, con fibrosis quística, que tienen bronquiolitis obliterante, que tienen secuelas asociadas a infección viral después del periodo de lactantes, hemos encontrado cuando revisamos la literatura que no han sido mayormente afectados. Específicamente hicimos la búsqueda para fibrosis quística, porque en el reporte de la Fundación Americana de Fibrosis Quística no se encontró mayor incidencia de hospitalizaciones por COVID en esta población, y parece ser que los pacientes de fibrosis quística, como siempre están tan acostumbrados a utilizar lavado de manos, todas las medidas de aislamiento, las barreras, están súper educadas en esa parte, entonces para pandemia no tuvieron que aprenderse este nuevo comportamiento desde el punto de vista social. Eso por un lado. Los asmáticos, los resultados en algunas partes los encuentran que sí favorece la infección, en otros no favorece la infección. Sin embargo, la recomendación hoy en día para todos los pacientes pediátricos que tienen asma es que continúen el tratamiento, así se encuentren totalmente libres de síntomas. La mayoría de los niños, como están en casa, pues están perfectos, pero la recomendación de Gina COVID este año, que salió hacia marzo, abril, es que todos los niños deben tener, así sea la dosis mínima de medicamento. Y igual siempre prender las alarmas y estar pendiente a reconocer los signos tempranos de la enfermedad. Muchísimas gracias por la invitación. Doctora, muchas Yo gracias. quisiera compartirles algo desde la parte pedagógica. No tuve la oportunidad de estar desde el comienzo. Recuerden que lo importante que es manejar el tiempo que se tiene para una presentación y la cantidad de temas que a veces uno quisiera abordar. Yo les hago una invitación que tener en este espacio y extra fuera de espacios laborales a un profesor, pues como la doctora Sonia Restrepo, pues ustedes tienen que aprovechar el tema del docente al que invitan. Si el paciente, si el profesor es neumólogo, todo debe ir enfocado a eso, porque ustedes lo tienen que exprimir de la actividad en la que ustedes participen, ¿sí? Entonces, no, es sencilla esa invitación, medirse a los tiempos, dentro de esas revisiones, ser muy puntuales en el tema, porque pues revisar COVID en pediatría creo que cada vez es mucho más extenso, porque pues hay eso que ustedes mencionan, el compromiso del Kawasaki Light, o este síndrome inflamatorio sistémico, que obviamente afecta a los niños, pero pues yo es una invitación académica en este tipo de revisiones tan puntuales que ustedes quieren hacer, sacarle el jugo a la historia clínica, a fundamentar el aprendizaje en un caso clínico, en que traten de enfocar un poco más la revisión para que logren sacarle el provecho completo a lo que ustedes revisan y al docente.
Claro que sí, doctora. Gracias por las declaraciones. Bueno, pues no sé, Silvia, o si les agradezco mucho por su tiempo. Tendremos muy en cuenta las observaciones. Pues creo que es importante siempre tomar en cuenta todo eso para pues mejorar y pues gracias por el tiempo a todos. Muchas gracias a ustedes, muy, muy chévere la charla. Espero que todos lo hayamos disfrutado, aprovechado y que pues una muy buena manera de iniciar pues las charlas de urgencias pediátricas. Muchas gracias a todos. Gracias por la charla. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.